Por otra parte, en Venezuela hoy se conoció la decisión del presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de decretar nulidad en la remisión de la sentencia de apelación en el caso de Alexander El Gato Tirado y Raúl Emilio Baduel, dos jóvenes condenados a 8 años de prisión por participar en protestas antigubernamentales el 21 de marzo de 2014 en el estado Aragua. Este caso particularmente ha estado rodeado de innumerables denuncias por parte de la defensa que asegura se han violado todos los derechos y alterado pruebas. Para entender más de este decreto de nulidad nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas Omar Mora Tosta. Él es abogado defensor de Alexander El Gato Tirado y Raúl Emilio Baduel. Gracias, abogado. Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Jason. Muchas gracias por el contacto y un saludo a toda tu audiencia en esta tarde. ¿Qué significa este decreto de nulidad en el caso? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia acordó la nulidad del oficio de remisión de la incidencia contentiva del recurso de casación que nosotros presentamos con ocasión a la ratificación de la sentencia condenatoria de manera ilegal por parte de la Corte de Apelaciones del Estado de Aragua, cuyo titular de esa Corte de Apelaciones es Juan Luis Ibarra. Esta Corte de Apelaciones violó una vez más los derechos constitucionales y procesales de Raúl Emilio y de Alexander, toda vez que inclusive ni siquiera hubo una audiencia en donde fuesen escuchados. Estaba planteada y el tribunal simple y llanamente no los trasladó e inventó la excusa de que eran contumaces, renuentes a ir a su propio juicio, lo cual es un disparate. Se realizó la audiencia sin la presencia de los procesados y posteriormente el tribunal emitió la decisión ratificando esa condenatoria y de paso enviando un oficio al CNE para inhabilitar a estos muchachos que iban a ser inscritos como candidatos a diputados. Al llegar a esta situación al Tribunal Supremo de Justicia y corroborarse que ni siquiera fueron trasladados para ser impuestos de la condenatoria o de la ratificación de la condenatoria, el Tribunal Supremo de Justicia pues simple y llanamente anuló el oficio de remisión nada más y lo envió. Nosotros pudiéramos haber esperado que en virtud de la situación y de las grandes violaciones a los derechos humanos de estos muchachos durante todo este proceso, el tribunal hubiese entrado a conocer el fondo de una vez, porque cada día que pasa, cada segundo que pasa, es un momento más de violación de los derechos humanos de estos muchachos, porque ellos son inocentes, no cometieron ningún tipo de delito y están condenados a 8 años por ejercer el derecho a la protesta pacífica. La sentencia de ellos fue la que institucionalizó como delito el protestar en Venezuela. Abogado, ¿en qué condiciones están en este momento los dos jóvenes? Porque usted dice, cada día que pasa es una violación a sus derechos humanos, ya el hecho de estar detenidos también significaría una violación en caso de comprobarse su inocencia, pero ¿cómo los mantienen presos? Bueno, fíjese bien, desde el principio de este caso, que es emblemático en Venezuela en cuanto a la tortura. Ellos fueron torturados, su detención fue arbitraria, el proceso ha estado plagado de todas digamos, los vicios procesales de los cuales puede adolecer un tracto procesal. Y sin embargo fueron conducidos a la prisión de Uribana, donde fueron torturados, golpeados, vejados y hasta los genitales se les quemaron en las condiciones que ya nosotros hemos denunciado en anteriores oportunidades. Luego de allí fueron trasladados al penal de Tocuyito, donde se encuentran en este momento en una pequeña celda. No podemos decir, digamos, que han sido maltratados en este sitio, pero ya nada más el hecho de que una persona inocente esté detenido ya más de 1 año, van para 2 años, sin haber cometido ningún tipo de delito por el único hecho de pensar distinto. Eso es una violación absoluta de sus derechos humanos.
Ahí hay un interés de ellos de convertirse en candidatos a diputados y uno de los dos es el hijo del general Raúl Isaías Baduel, quien también es un desertor del chavismo que ha sido considerado perseguido político. ¿Por qué otros jóvenes los han dejado en libertad después de ser detenidos y a ellos dos todavía no? Bueno, fíjese bien. El general Raúl Isaías Baduel es el padre de Raúl Emilio, es un militar institucional que se opuso a la instauración en Venezuela del castrocomunismo como vida republicana para el país. Eso le costó estar detenido prácticamente 7 años y la persecución de toda su familia y sus allegados. Raúl Emilio, siendo su hijo, pues está, entre otras cosas, pues pagando, digamos, el atrevimiento a los ojos del gobierno, pues, de haberse opuesto a instaurar en Venezuela estos planes del gobierno de Hugo Chávez. Y en este momento, tanto él como Alexander Tirado, pues, fueron utilizados para enviar un mensaje digamos, de terror al resto de la población estudiantil y a la sociedad civil en Venezuela, para que nadie se atreviera a alzar su voz de protesta en el país con relación a las cosas que están ocurriendo y que nadie quiere seguir viviendo en Venezuela. Finalmente, abogado, ¿cuál es el paso a seguir? Ya la apelación pues es declarada nula. ¿Usted cómo va a intentar una vez más poner la voz para que se le garanticen los derechos a estos jóvenes? Sí, Jason, fíjate bien, el proceso ahora es que el Tribunal Supremo de Justicia remite nuevamente a la Corte de Apelaciones en Aragua el expediente, y una vez que lo tengan ellos en su poder, ordenarán el traslado de estos jóvenes desde el penal de Tocuyito a la sede del tribunal para ser notificados personalmente de la ratificación de la sentencia. En ese momento empezarán a contar nuevamente los lapsos procesales para la interposición del recurso de casación por parte de la defensa, y bueno, seguiremos haciéndole frente a todas estas adversidades desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los hechos que tienen que vivir día a día estos muchachos sin haber cometido ningún tipo de delito, siendo inocentes, habiéndoseles privado casi 2 años de su libertad, habiendo sido torturados, y vuelvo y repito, por el único hecho de pensar distinto, por haber emitido su voz de protesta pacífica en una concentración. Raúl Emilio estaba sentado en el suelo con una cruz de madera que decía "no más balas", y Alexander Tirado tenía un megáfono en su mano. Esos fueron considerados como elementos de interés criminalístico por parte de la juez para condenarlos a 8 años. Esto es terrible. Esta sentencia hizo un precedente en Venezuela muy grave, y es el de criminalizar el derecho a disentir. Pues quiero agradecerle mucho este contacto. Es el abogado Omar Moratosta, defensor de Alexander El Gato Tirado y Raúl Emilio Baduel. Como siempre, las cámaras de NTN 24 van a estar abiertas para que ustedes cuenten la situación de los llamados presos políticos del chavismo. Muy amable. Muchas gracias.